Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Este es tu programa, Obreros de la Madrugada. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor Jesucristo continúa bendiciéndoles a todos mis amados hermanos. Este es su programa Obreros de la Madrugada. La palabra para hoy, mis amados hermanos, la encontramos en Jeremías. Vamos a estar mirando Jeremías capítulo 29, el versículo 12 al 14. Dice la palabra de nuestro Dios: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. La reflexión en esta mañana y la meditación en esta hora, para esta ocasión, para este día, del programa Obreros de la Madrugada, para aquellos que se despiertan temprano, como es obrero del reino de los cielos, como esa persona instrumento para Dios, para orar, para clamar, para interceder, es sobre la oración verdadera. ¿Por qué digo la oración verdadera o la oración correcta? La oración verdadera o la oración correcta. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque resulta que aquí esta porción de la palabra, este texto que acabo de leer, está dentro del contexto de cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Todos los de Jerusalén, de Judá, fueron llevados cautivos a la ciudad de Babilonia, porque fueron conquistados a causa de, como consecuencia, la desobediencia, la maldad. Ellos fueron llevados cautivos. Pero entonces resulta que habían profetas falsos que les decían a este pueblo: no, ya Jehová va a levantar la disciplina, el castigo, y ligerito van a volver a vuestras tierras y aquello. Y Dios les dice: no, ustedes van a pasar un proceso de disciplina, les dijo, un proceso de disciplina para que aprendan cómo es buscarme a mí de todo vuestro corazón. Y es cuando les dice que ciertamente aprendieran a vivir allí dentro de Babilonia en cautividad, que engendraran hijos, que se multiplicaran, que se sometieran al rey de Babilonia, que acataran las normas y las leyes internas en esa nación. Que porque solamente después de un proceso de disciplina en ese cautiverio que Dios les iba a dar, era cuando entonces Dios les dice: yo con ustedes tengo un pensamiento bueno. Ahí mismo el verso 11, 29, 11 es cuando Él les dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Yo tengo pensamientos de paz, pensamientos de bien, pensamientos buenos, no es un pensamiento de mal. Les está diciendo: yo no permití esto para destruirlos, yo no permití esta situación para destruirlos, no. Es porque les va a dejar una enseñanza, pero no los voy a destruir. Pero Él les está diciendo implícitamente que después de esa enseñanza, después de ese proceso, y hago aquí un paréntesis, hermanos míos, y es que quizás usted esté viviendo una situación, un proceso difícil, familiar, laboral, una situación difícil en su salud, y quizás el enemigo está minando su mente diciéndole: ahora sí, llegó su final, llegó su ruina, llegó su destrucción. Y Dios le está diciendo en esta hora: no lo permití para muerte, como en una ocasión dijo el Señor Jesucristo de Lázaro: esta enfermedad no es para muerte, este proceso no es para muerte, sino para que Dios sea glorificado. Y efectivamente usted ve que fue glorificado resucitando a Lázaro. Asimismo, Dios dice en esta hora: no es ese proceso que está viviendo para destruirle, sino que es un proceso de enseñanza, de transformación. Un proceso de enseñanza para transformación, para renovación, para rendición, para que comprendamos el obrar de Dios y para que entonces lleguemos un día a ese punto donde Dios dice: es que venga y alcance lo que yo tengo para usted. Tengo un pensamiento de paz, un propósito de paz, de bendición, de abundancia, de libertad. Ese proceso familiar, ese proceso en economía, ese proceso difícil que quizás usted está viviendo, no es para destruirle. Está preparando, moldeando su vida, preparando su corazón, preparando su alma y su voluntad para que usted entre en una mejor relación con Dios, con mucha sinceridad y con disposición, valga esta redundancia, de usted renunciar a muchas cosas que no le agradan a Dios. ¿Por qué se lo digo? Porque Dios le dice: yo tengo un pensamiento de paz. Y dice: después de que pasen el proceso, ustedes van a venir. Dice: entonces vendréis.
Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Pero Dios dice, la razón por la que yo les voy a escuchar, la razón por la que yo les voy a oír es porque ustedes van a orar con total sinceridad. Van a orar desde la más profundidad de sus corazones, desde la mayor sinceridad. Van a orar a mí dispuestos a santificarse para mí, dispuestos a renunciar y dispuestos a caminar conmigo de acuerdo a los mandamientos y a los preceptos y caminando en esa justicia de Dios y santidad de Dios y relación con Dios. Entonces Dios les dice, sí, ustedes están pasando un proceso, pero va a llegar un momento en que ustedes van a venir a mí y van a orar, y yo los voy a oír, pero es porque ustedes van a orar de todo vuestro corazón. La oración verdadera, o la oración realmente que Dios quiere y que Dios desea. En ese momento Dios está hablando de que ellos lo iban a encontrar a Él en oración, pero la razón por la que lo iban a encontrar es porque ellos iban a estar dispuestos ya después de ese proceso a honrarlo y a renunciar. Hermanos míos, usted que hace parte de este programa Obreros de la Madrugada, se lo digo con todo mi corazón. Si queremos recibir revelación de Dios, dirección de Dios, si queremos entender el propósito de Dios, si queremos entender todo lo que Dios tiene para nuestra vida, lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, con su familia, con lo suyo, usted ignora el programa de Dios tan maravilloso que Dios tiene con su vida, yo le invito en esta hora es a una cosa: examine su corazón, examinemos nuestros corazones, como lo dice la palabra, examinaos a vosotros mismos si estáis en la verdad que es Cristo o no estamos en ella. Examinemos nuestros corazones y miremos qué cosas hay que debemos renunciar, miremos qué cosas hay que debemos cambiar, miremos qué cosas hay que debemos sacar de nuestro corazón. Usted sabe qué cosas hay que se han constituido quizás en una grieta espiritual en su vida y que usted debe sacar de su corazón para poder que no sea, vamos a decir, no se interrumpa esa relación con Dios en la oración, sino que haya profunda revelación, profunda relación, profunda amistad con Dios. Recordemos lo que dice Lucas 9:23, es que Cristo le decía a las multitudes, mirando a todos les decía: si alguno quiere venir en pos de mí, decía Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué habla eso? Renuncia. Hay que renunciar a las cosas que no son conforme a Dios. Pero hermano mío, hermana mía, hay una gran bendición cuando renunciamos a todo lo que tengamos que renunciar para ganar el reino, para ganar a Dios, para tener a Dios de nuestro lado como nuestro amigo, para tener la paz y la comunión con el Espíritu Santo, para que aunque usted quizás en algún determinado momento de su vida, usted esté siendo desechado por todos, reprobado por todos, cuestionado por todos, hermanos míos, les digo una cosa: no hay nada más maravilloso, más especial, más exquisito que uno quizás ser rechazado, menospreciado, vamos a decir desplazado por otros, pero que Dios esté diciendo: este es mi hijo. Como cuando dijo de Cristo: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Que Él esté diciendo: este es mi siervo, este es mi hijo, esta es mi hija, este me agrada. Este se ha empeñado en conocerme para agradarme, en conocerme para hacer mi voluntad, para cumplir esa voluntad individual, ese propósito individual. Mis hermanos, Dios tiene un propósito maravilloso. Dios tiene un propósito muy glorioso con cada una de nuestras vidas. Pero es necesario que nosotros empecemos a renunciar, a rendirnos, a santificarnos, a purificarnos. Recordemos lo que dice la palabra en Corintios y en Tesalonicenses: pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y en Corintios 7:1 dice así, que teniendo tales promesas tan grandes de Dios como de que Él nos va a tomar para que nosotros seamos sus hijos y sus hijas, y que Él va a ser nuestro Padre, cuando está hablando de limpiarnos de cosas del mal. Y dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas tan especiales, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Pero si nos limpiamos, si luego de renunciar para limpiar nuestra vida nos acercamos a Dios en oración, su Espíritu va a venir a confortar nuestra vida, a llenar nuestra vida, a saturar nuestra vida, a envolver nuestra vida y darnos tantas experiencias maravillosas, tanta renovación, que va a ser algo distinto. Y entonces se va a cumplir esa palabra: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios tiene cosas muy especiales, cosas muy hermosas, cosas preciosas y maravillosas para nuestras vidas, cosas que ustedes conocen. Hay un propósito maravilloso
Hermanos, aquí no se trata de agradar a ninguna persona. Tampoco se trata de agradar X o Y, corriente o filosofía o credo, o religión, denominación, misión. Se trata de que hay una voluntad y un propósito individual perfecto para nuestra vida, para cada una de nuestras vidas. Y es nuestra responsabilidad buscarlo en la presencia de Dios en oración para descubrirlo, para entenderlo. Dios para todos y cada uno tiene un lugar, un tiempo, una manera, una forma, un programa. Dios tiene algo y es nuestra responsabilidad buscar esa dirección de Dios en oración. Pero oremos dispuestos a estar cada día dejando allí, limpiando nuestra vida, santificándonos cada día de todo lo que a Dios no le agrada. Dios les bendiga, mis hermanos. Quiero que quede esta palabra en su corazón en esta ocasión, de que la oración correcta, la oración verdadera ante Dios es esa que está dispuesta a santificarse, a renunciar para poder que Él diga, está sacando de su corazón lo que no me agrada y Dios viene a nuestro encuentro. Amén. La humillación verdadera es cuando estoy dispuesto a renunciar. Recordemos lo que Santiago también habló, de que nos humillemos a Él con ayuno, con cilicio, con renuncia, para que Él entonces se manifieste profundamente en nuestras vidas. Dios les bendiga, mis hermanos. Recuerde que este es su programa Obreros de la Madrugada de la Iglesia Cristiana Pentecostés, Obreros de la Última Cosecha. Dios les bendiga, mis hermanos, y hasta el próximo programa.